Hola, estoy grabándoles esta cápsula para contarles un poco cómo se usan las normas APA de la Asociación Americana de Psicología para efectos de citar y cómo elaborar el listado de referencias en un trabajo de investigación. Cabe destacar que hoy día les voy a mostrar un poco cómo se utilizan estas normas de su séptima edición. Hay varias ediciones y esta es la más actual y también es la más sencilla de utilizar y es por eso es la que vamos a utilizar a lo largo del curso. Entonces, lo primero es saber que las normas APA utilizan el método de citas autor-fecha. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a identificar una referencia a un determinado autor cuando veamos dentro del texto un paréntesis y en ese paréntesis nos va a aparecer un apellido o apellidos de autores o también nos puede aparecer el nombre de alguna institución que es la autora de esta idea que se está referenciando. Entonces, fíjense que acá yo tengo un ejemplo, el que están viendo en la pantalla, de una cita textual, porque aparece entre comillas, que lo saqué de APA, la Asociación Americana de Psicología, y la podemos identificar acá abajo, ¿cierto? APA. Luego de APA viene el año 2020, que es el año en el que se publica este documento del cual estamos extrayendo esta información, y finalmente aparece una P, que significa página, seguida de un punto y un número, y este número lo que indica es el número de la página de ese documento donde está esta idea que yo he copiado textualmente. Voy a volver entonces al texto. Nos dice que las normas APA utilizan el método de citas autor-fecha. Esto significa que a cada cita deberás informar el apellido del autor o también el nombre de la institución, también puede ser, así como el año de publicación de la fuente. Y una referencia completa debe aparecer en la lista de referencias bibliográficas al final de tu texto, que es lo que vamos a ver al final de esta cápsula, así que no se asusten. Nosotros veíamos en la clase anterior que existen dos grandes formas de citar información. Por una parte, la cita textual consiste en que nosotros copiamos y pegamos un texto que encontramos en algún documento que estamos mirando. Dado que es textual, y así en clase, porque acá lo que queremos hacer es mantener fiel el contenido original del texto en nuestro documento. Las citas textuales, para estos efectos APA, va a ser una distinción y nos va a decir que si son citas textuales breves, se les va a aplicar un formato. Y un poco APA va a ser el corte diciendo hasta 40 palabras. Si son hasta 40 palabras de esta cita textual, vamos a utilizar un formato. Y si el texto es más largo, más de 40 palabras, vamos a utilizar otro formato. De la misma manera, APA nos va a entregar algunas orientaciones de cómo realizar una paráfrasis y cómo se cita. Vamos a partir entonces con las citas textuales breves, es decir, de hasta 40 palabras. Y aquí en esta lámina estamos viendo un ejemplo de una cita textual breve. Dice el texto, se consideran como citas textuales aquellas que, y aquí aparecen las comillas, reproduces exactamente las palabras del autor. Esta frase yo la copié del documento de APA, la copié y la pegué, no le cambié absolutamente nada. Y por lo mismo acá nos va a aparecer la referencia. Dice APA año 2020 y esta frase, que está textual, ustedes la van a poder encontrar en la página 34 del documento. Es importante señalar que las citas textuales de hasta 40 palabras van dentro de la estructura del párrafo, como se ve acá en este ejemplo. Fíjense que esta cita textual que está entre comillas forma parte del texto. No se distingue, no está aparte, no está diferenciado. Es parte del relato y del texto. Ahora, también veíamos en la última clase que nosotros al utilizar estas normas podemos darle mayor énfasis al contenido o al autor. En el primer ejemplo que está acá abajo, el énfasis está en el contenido, no en quién escribió esa frase. Pero fíjense en estos ejemplos que están acá arriba, donde acá le damos énfasis al autor. Dice, si el énfasis de la cita está en el autor, se puede utilizar el ejemplo que da APA 2020 y que luego nos dice, analizando la crisis financiera del 2008, Lynch, 2012, afirma bla, bla, bla.
Fíjense que acá la diferencia está en que parece que era importante hacer énfasis en el autor, en este caso APA, por ejemplo, que es el que nos da el ejemplo, pero también el ejemplo que nos da APA cuando habla de Lynch, que seguramente tiene que ser algún economista famoso o un historiador que está afirmando algo. Entonces, si se dan cuenta, el autor puede aparecer explícitamente y de manera preponderante, con énfasis dentro del texto, o simplemente no podemos darle énfasis y lo vamos a incluir acá en el paréntesis al final de la oración que nosotros estemos citando. Ahora, a veces nosotros necesitamos citar textualmente un texto que es más largo. Y APA nos va a decir que si este texto tiene más de 40 palabras, vamos a tener que usar un formato distinto. ¿Cuándo se me ocurre que podríamos utilizar esta forma de cita textual? Por ejemplo, cuando queremos citar un artículo largo de alguna ley o un texto normativo, o cuando queremos citar un considerando más o menos largo de alguna sentencia, o un concepto que sea muy largo quizá. Entonces, en estos casos, APA nos va a decir, usted tiene que sacar de la estructura común del texto esa cita y la va a poner aparte, como lo vemos en esta lámina. Dice acá, las citas textuales de más de 40 palabras se incorporan como se muestra en el siguiente ejemplo. Fíjense que acá hay un doble sangrado, el texto aparece corrido. Y esto es lo que va a advertir al lector que es una cita textual. ¿Qué nos dice este texto que estamos citando textualmente de APA, como aparece acá al fondo? Dice, las citas de más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas, sin cursiva. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Fíjense acá al fondo, yo puse el punto y luego viene la referencia. Eso es anómalo porque en general siempre vamos a poner el punto después de poner la referencia. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque si la referencia fuera antes del punto, lo que nos estaría indicando es que esta referencia alude solo a esta última oración. En circunstancia, y por qué lo ponemos después, es porque esta referencia alude a todo el texto que estamos citando textual. Bien, recuerde, nos dice acá que en las citas con menos de 40 palabras, el punto se pone después. Lo que les decía yo. Si fuera una cita corta, el punto va a ir acá. Continúa el texto, pero fíjense que continúa de manera distinta porque acá hay otra sangría más. Es decir, primero acá teníamos una sangría, dos sangrías, pero si el texto que estamos citando tiene otro párrafo, fíjense que vamos a tener una sangría, dos sangrías, tres sangrías. Dice, comienza una cita de este tipo en una nueva línea y sangre el párrafo media pulgada desde el margen izquierdo en la misma posición que en un nuevo párrafo. Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, sangre la primera línea en cada párrafo media pulgada adicional. Aquí yo lo voy a hacer un poco más simple, porque no vamos a estar calculando con una regla. Lo que vamos a hacer es aprender a utilizar la tecla Tab de nuestros teclados. La tecla Tab la vamos a encontrar en el lado izquierdo de nuestro teclado usualmente y va a decir Tab. Cuando usted pone el cursor en su procesador de texto y usted aprieta Tab, automáticamente Tab va a sangrar el texto 1,27 centímetros. Entonces lo que tenemos que nosotros manejar ahora es cuándo vamos a poner doble sangría o triple sangría. Al final de una cita en bloque, cite la fuente y el número de página o párrafos o párrafos entre paréntesis 2020 y luego viene P de la página 43, lo que nos indica que este texto que está acá lo vamos a encontrar íntegro en la página 43 del documento que estamos citando. Vamos entonces ahora al formato de citación más común y más recomendado, que es la paráfrasis o cita indirecta, que es aquella donde el escritor, quien está redactando una idea, va a escribir con sus propias palabras una idea que encontró en otro texto. Esto a nosotros nos va a permitir
en términos generales, que cuando nosotros incorporamos una idea que encontramos en otro texto, la podamos incorporar siguiendo un hilo conductor con un estilo de redacción único. Ustedes se darán cuenta que cuando uno lee distintos textos, no todos escribimos de la misma manera. Y por lo tanto, cuando uno está escribiendo es importante que uno también le dé su estilo a la escritura para que se entienda un hilo conductor claro y haya armonía en el texto. Pero además, la paráfrasis tiene la virtud de que nos va a permitir resumir una idea que estaba en otro texto o quizás ahondar más en ella, darle relevancia a ciertos aspectos, etcétera. Nosotros, la clave acá está en que con la paráfrasis no copiamos textualmente una idea, sino que la expresamos con nuestras palabras. Y acá, fíjense que hay una sutil diferencia porque nos aparece APA, que es el autor, y el año, pero no viene la página. Y esto es una duda que nos va a resolver este segundo párrafo. Dice, según APA, y está el énfasis en el autor, se dan cuenta, aparece en el texto, es recomendado, pero no obligatorio proporcionar el número de página. Entonces, yo les decía en clase, en general es mejor que uno ponga la página como aparece acá, porque eso le va a permitir al lector que pueda acudir a la fuente de información de manera más rápida. Bien, ya estamos listos entonces con cómo realizar una cita textual o una paráfrasis. Ahora vamos a la inquietud de cómo vamos a poner, cómo vamos a elaborar el listado final en nuestro texto con lo que usualmente se conoce como la bibliografía, que en términos más estrictos se van a llamar las referencias, que es este listado detallado de las fuentes de donde nosotros hemos sacado la información que estamos citando. Entonces, en general, en todo tipo de referencias vamos a encontrar al menos cuatro aspectos que están siempre presentes. Lo primero es una información del autor, quién escribió el texto que estamos citando. Segundo, y muy importante, en qué fecha se publicó ese texto. Y la fecha usualmente va a ser simplemente el año. Hay algunas excepciones donde vamos a poner más detalle, pero en general va a ser el año solamente. Además, vamos a encontrar el título específico del trabajo que estamos citando y además vamos a encontrar la información sobre dónde está contenido ese trabajo, que podrá ser en una editorial, podrá ser en una revista, etc. Entonces son al menos esos cuatro aspectos que van a estar siempre presentes en un listado de referencia. Vamos a ver ahora cómo se elabora dependiendo de la fuente que estamos utilizando. Si lo que nosotros queremos referenciar es un libro, estos son la fórmula más fácil en realidad, y se los digo desde ya. Fíjense que va a aparecer la información de los autores, en este caso, que son dos. Y fíjense cómo se escribe. Se escriben los apellidos primero, seguido de una coma, y solo la inicial del nombre o de los nombres. No se escribe el nombre completo. Luego, si se trata de dos autores, va a ir la I, los apellidos del segundo autor, coma, y la inicial del nombre de este segundo autor. Luego va a venir el año y luego vamos a tener el título del libro. Y fíjense que acá hay una particularidad. El título está en cursiva. Punto. Y al final va a venir la editorial. En este caso, la editorial es Universidad del Valle. Este es el formato más simple de referenciación y nos va a servir también como modelo para las otras referencias que vamos a ver a continuación. Fíjense, y aquí está un poco más detallado cuáles son los distintos elementos que tiene la referencia. Y acá yo les quise dejar este cuadro porque nos muestra un elemento extra. Con las tecnologías, hoy día varios libros ya no se están publicando en formato papel, sino que solo en formato digital, o además de formato papel, también en formato digital. Y en el caso que esto ocurra, además de la información que veíamos antes, vamos a tener que agregar al final un enlace, que usualmente va a ser el DOI o la URL. El DOI es el identificador digital del objeto, o la URL va a ser el, el el enlace o link de la página web donde está este documento. Y simplemente se va a agregar al final. El resto de la información no cambia.
Vamos a verlo igual en detalle. Fíjense que acá aparecen los autores, que son el apellido o apellidos del autor seguido de una coma y luego la inicial del nombre. Se deja un espacio entre las iniciales. Si el editor hace las veces de autor, además se le va a agregar acá, entre paréntesis, la expresión ed, como editor. Luego viene el año, entre paréntesis, seguido de un punto. Luego va a venir el título en cursiva y en mayúsculas solo la primera letra de la primera palabra y de los nombres propios si es que así ocurre. Ojo con esto. En muchos casos vamos a estar ante libros que constituyen la primera edición de una obra. Si es así, no nos preocupemos. Pero en varios casos nos vamos a encontrar con libros que constituyen la segunda, tercera, doceava edición de un libro. Y en ese caso tenemos que informarlo, porque suele ocurrir que las distintas ediciones de los libros lo que van haciendo es añadir, cambiar, modificar o ampliar aspectos de la obra original y por lo tanto no van a coincidir en muchos casos las distintas ediciones. En caso que estemos ante un libro que constituye una edición distinta a la primera, vamos a tener que abrir un paréntesis luego del título, seguimos también en cursiva y vamos a indicar cuál es la edición, como aparece acá en el ejemplo. Bien, quiero remarcar que si se trata de un libro que nosotros estamos referenciando y que es la primera edición, no tenemos que señalarlo. Es decir, se presume que si no se indica la edición, se va a presumir que es la primera. ¿Bien? Fíjense que aparece luego el editor, que en realidad es la editorial, donde se va a agregar solo el nombre de la editorial y un punto. No es necesario incluir el lugar donde se fue editado el libro, la ciudad o el país. Eso se hacía antes, hoy día ya no es necesario. Y les decía yo que al final la única diferencia con este ejemplo anterior que veíamos es que si se trata de un documento digital, vamos a poner el DOI o la URL. Es importante acá destacar que un libro haya sido escaneado y se haya subido en PDF no quiere decir que el libro sea un documento electrónico. Por lo tanto, en esos casos no tenemos que poner el DOI o la URL. Solo lo vamos a hacer si el libro efectivamente está en formato digital, de manera original se hizo así. No sé si me estoy dando a entender. A veces se editan libros que son solo electrónicos o que tienen su edición en papel y en digital. Solo cuando eso ocurra, cuando tengamos ediciones digitales, vamos a poner este enlace. No lo hagamos entonces cuando se trata de un documento que fue escaneado, que en realidad lo que corresponde es citar el formato papel. Acá tenemos un ejemplo, y aquí no se me asusten, porque yo sé que esto puede parecer mucho, y que es el formato de citación de un capítulo de un libro. Ustedes se van a dar cuenta que en el ámbito del derecho en particular vamos a tener muchos libros que tienen capítulos de distintos autores. Y en estos casos vamos a tener que identificar cada capítulo con una referencia distinta, si es que lo estamos utilizando. Fíjense de todas maneras que los datos son muy similares a los que ya hemos visto. Se va a repetir esto de los autores, pero vamos a hablar acá del autor del capítulo, no del libro. Tenemos el año, luego va a venir el título del capítulo que estoy citando, un capítulo que está dentro del libro, y acá viene lo novedoso. Este capítulo se va a encontrar en un libro, y ese libro fue editado, coordinado, compilado o dirigido por alguien que va a aparecer usualmente en la portada. Entonces lo que vamos a hacer primero acá, vamos a poner en, es decir, que este capítulo está en, y vamos a poner primero el o los nombres de las personas que editaron, dirigieron, compilaron o coordinaron este libro. Entonces, por ejemplo, voy a inventar como que yo coordine este libro. Entonces vamos a poner la inicial de mi nombre. Fíjense que acá es distinto, partimos con la inicial del nombre, no con los apellidos. Pongo la inicial de mi nombre, sería I, punto, y luego voy a escribir mis apellidos, González Marino, y esto va a ir seguido de un paréntesis donde se va a indicar cuál fue mi rol en el libro. Editor, coordinador, compilador, director. Pero no vamos a escribir estas palabras completas, las vamos a escribir como aparece acá, ex. Cuando sea, por ejemplo, un director, vamos a poner dir, punto. O un coordinador, coord,
con D al final y ponemos el punto. Cuando usamos compilador, comp, y luego de la P, el punto. Bien, luego de eso, fíjense que viene una coma. Y acá va a aparecer en cursiva, recién acá aparece el título del libro. Luego del título del libro, sin que haya una coma ni un punto, va a aparecer un paréntesis. Y en este paréntesis podemos tener dos informaciones. Primero, la edición. Y aquí va a aplicar la misma regla que vimos antes. Vamos a poner el número de la edición solo si se trata de la edición 2, 3, 4, etcétera, pero no vamos a poner si se trata de la primera edición. Luego de eso, o si es que no tenemos una segunda o tercera edición, va a venir la expresión PP, que alude a páginas. Y estas páginas van a corresponder a la página donde parte el capítulo que estoy citando y la página donde termina el capítulo que estoy citando. Por ejemplo, nosotros tenemos un libro que tiene varios autores tiene varios capítulos de distintos autores. Entonces el capítulo que voy a utilizar en mi trabajo parte en la página 25 y termina en la 50. Entonces yo voy a poner PP 25-50. Cerramos el paréntesis, punto, y luego, al igual que en los libros, viene acá la editorial. Si se trata de un libro que sea en formato electrónico, vamos a agregar además el DOI o la URL. Y finalmente vamos a ver la tercera gran fuente de información que vamos a utilizar, que son los artículos de revistas. Para los artículos de revistas vamos primero a seguir la misma lógica que hemos visto antes. Tenemos los datos de identificación de él o los autores, el año, y luego acá viene el título del artículo que yo estoy citando. Fíjense que va en letra redonda, no en cursiva, no hay comillas ni nada, va el título del artículo. Luego viene un punto y enseguida va a aparecer en cursiva el título de la revista donde fue publicado ese artículo. Esto va a ir en cursiva, seguido de una coma, y luego de la coma van a aparecer un par de números. Primero, el número del volumen, si es que tiene volumen. En algunos casos, las revistas no tienen volumen. Y lo mismo, luego entre paréntesis, va a aparecer el número de la revista. Esto va a ocurrir solo si tiene un número. En general, las revistas tienen volumen y número, que hacen alusión al volumen, por ejemplo, al año en el que se está publicando. Por ejemplo, es primer año en que publicamos nuestros artículos en una revista, entonces la revista va a poner que es su volumen 1, porque es el primer año de funcionamiento de la revista. Y entre paréntesis van a aparecer el número, porque muchas revistas publican más de un número al año. Entonces podemos tener un volumen 1 con el número 1, el 2, el 3, el 4. Y así vamos a hacer para identificar. Fíjense que el volumen va a ir siempre fuera del paréntesis en cursiva. E inmediatamente va a venir el paréntesis. Aquí no hay espacio entre el número del volumen y el paréntesis, viene pegadito. Y dentro vamos a tener el número de la revista. Cerramos el paréntesis, luego viene una coma, y acá vamos a identificar el número de página en que parte el artículo que yo estoy citando y en el cual termina. Les voy a mostrar, bueno, obviamente va a venir el DOI o la URL si es que corresponde. Acá tenemos un ejemplo. Fíjense que acá tenemos dos autores, Castañeda Naranjo, Palacios Neri. Tenemos acá el año. Este es el título del artículo que estas personas escribieron. Y luego luego del punto viene en cursiva el nombre completo de la revista. Acá fíjense que seguimos en cursiva, está el volumen 7. Este es el año 7 de la revista. Y dentro de ese año han publicado 12 números. Entonces ahí tenemos el 12. Enseguida tenemos que este artículo parte en la página 45 y termina en la 49. Y finalmente vamos a tener el DOI, en este caso, o la URL si corresponde. No quiero que se abrumen con estas normas de citación porque en general toma tiempo aprendérselas y la verdad es que no es necesario que se las aprendan de memoria. Lo mejor que podemos hacer es tener algún manual o un texto guía que nos pueda ir mostrando cómo se cita. Yo les dejé uno en el aula digital para que lo tengan como consulta. Pero además, yo les quiero contar que hoy día existen algunas herramientas que nos van a facilitar este trabajo. El primero de ellos
Yo les voy a invitar a que revisen algunas revistas donde ustedes han ido descargando artículos y fíjense que por ahí va a aparecer un botón que puede decir cómo citar este artículo. Y ahí, si ustedes hacen clic, la revista les va a ofrecer distintos formatos de citación del artículo que están leyendo. Y ustedes van a poder extraerlo de manera fácil. Pero ojo, no siempre viene correctamente aplicada la norma. Por eso siempre es importante tener a la mano el formato de citación, en este caso de las normas APA, y corroborar que la cita que me está generando automáticamente la página sea correcta. Pero además, yo les quiero, y ya se los advertí en clase, hoy día con las herramientas de inteligencia artificial es posible pedirle algunos modelos de lenguaje que nos generen automáticamente la cita. En general funcionan bastante bien, pero al igual que en el primer caso, siempre hay que tener ojo que no se le haya ido un detalle y por lo tanto hay que estar revisando si es que funciona o no. Yo les voy a invitar a que utilicen estas herramientas porque la verdad es que están ahí a disposición nuestra, van a agilizar nuestro trabajo, pero siempre revisando y corroborando. ¿Con qué actividad les voy a dejar ahora? Les voy a pedir que elaboren las referencias de los artículos que han estado leyendo como equipo. Esto es algo que les va a servir indudablemente y yo les invito a que lo consignen en sus proyectos de investigación que ya están en sus carpetas compartidas. Entonces ustedes lo pueden ir agregando al final en la bibliografía. Así practican, podemos revisar en clase si está bien hecho o no, podemos corregir los errores y adelantan trabajo en sus proyectos de investigación. Si tienen cualquier duda, les invito a revisar nuevamente este video y, más valioso creo yo, es a revisar el manual de APA que está disponible en el aula digital. Que les vaya muy bien.